Señores jueces, del desahogo de todo el caudal probatorio ofrecido por el Ministerio Público, ha quedado acreditado los elementos del delito de violación previsto y sancionado por el artículo 246 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que señala que el delito de violación se comete cuando por medio de la violencia física o moral se tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Y ha quedado acreditado que el acusado Alejandro Uriel Ramos impuso la cópula a Ernestina Crispín Palacios, entendiendo como cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, en este caso por vía vaginal. Esto quedó acreditado primero con la declaración de la propia Ernestina, a quien todos pudimos escuchar cuando narró la forma en que el acusado le introdujo su miembro viril en la vagina, lo que quedó corroborado con la declaración del perito médico que revisó a Ernestina después de haber sido agredida. Dicha perito señaló que Ernestina presentaba desgarros recientes en la región genital y que tomó una muestra del líquido que se encontraba en el canal vaginal, el cual se determinó que se trataba de líquido seminal y espermático, con lo que queda corroborado que existió una cópula. Además, que esta cópula fue por medio de la violencia moral, quedó acreditado con la declaración de Ernestina, quien señala que al estar en un lugar despoblado, sin nadie que pudiera ayudarla en ese momento, al ver la actitud y las intenciones del acusado y por el temor que él pudiera ocasionarle más daño, se paralizó y no pudo hacer nada para defenderse. El hecho de la víctima quedó corroborado con la declaración de la psicóloga, que la valoró y señala que después de aplicarle el test psicológico proyectivo, pudo determinar que por el temor en el que se encontraba Ernestina en el momento de los hechos, esto le produjo una disociación de la realidad, paralizándola, sin que pudiera realizar alguna maniobra de defensa. Por lo tanto, señores jueces, queda acreditada la violencia moral que el acusado produjo a la víctima para poder lograr su cometido, es decir, imponerle la cópula. Respecto a que esta cópula fuera sin la voluntad de la víctima, queda acreditado de la misma forma con la propia declaración de Ernestina, quien fue la persona que resintió el daño sobre su cuerpo y quien señaló también en varias ocasiones que no era su voluntad tener algún tipo de relación o que no estuvo de acuerdo en que el acusado introdujera su miembro viril en su vagina. Lo que quedó corroborado también con la declaración de la psicóloga, quien señala que del resultado del test aplicado a Ernestina se determinó que ésta sentía culpa debido a que no pudo realizar ninguna maniobra de defensa y no pudo hacer nada para evitar que el acusado la agrediera. Lo que se corrobora también con la declaración de los policías que realizaron la detención del acusado el día de los hechos, es decir, el día 27 de mayo del 2016, ya que tal como ellos mismos lo manifestaron, realizaron la detención del acusado por el señalamiento inmediato de la víctima, a quien encontraron aún con sus zapatos en la mano pidiendo auxilio para la detención de su agresor. Con esto se reitera que ella no otorgó su voluntad para que le impusiera la cópula, tan es así que pidió el auxilio de los policías que encontró para la detención de su agresor. Y a la persona que Ernestina señaló momentos después de haber sido violada como su agresor fue precisamente al acusado Alejandro Uriel Ramos, quien aún se encontraba cerca del lugar del hecho y coincidía con todas y cada una de las características proporcionadas por la víctima. Por lo que ha quedado acreditado que el acusado es plenamente responsable de la comisión del delito de violación cometido en agravio de Ernestina Crispín Palacios. Ha quedado demostrado también que este delito el acusado lo cometió por sí mismo, es decir, en calidad de autor material, siendo su conducta antijurídica por haber sido contraria a las normas establecidas en el Código Penal de nuestro Estado.
y sin que exista en su favor alguna causa de justificación ni excluyente de responsabilidad, siendo imputable por tener más de 18 años, como él mismo lo manifestó, y de conformidad con el artículo 2 y 14, fracción séptima, del Código Penal del Estado de Oaxaca, pues no fue desahogada ninguna prueba por parte de la defensa que establezca o haga suponer que el acusado padecía en el momento de los hechos algún trastorno mental permanente, transitorio o un desarrollo intelectual retardado, pues tuvo la capacidad de comprender el carácter de ilícito de su conducta, realizándola esta a título de dolo, ya que tenía pleno conocimiento de las circunstancias del hecho y la ilicitud del mismo, ya que condujo a la víctima hasta un lugar despoblado. Aprovechó de llevar sola a una mujer de pasajera, ya que primero la abordó en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, y fue hasta cuando se encontraba en un lugar solitario, sin personas que pudieran intervenir en su cometido, que detuvo su carro, se pasó al asiento de atrás y le impuso la cópula Ernestina. Quiso e introdujo su miembro viril en el cuerpo de la víctima. Tan es así que le fue encontrada en la vagina líquido seminal y espermático suficiente para la toma de una muestra. Ahora bien, pudieron escuchar también las declaraciones de los peritos ofrecidos por la defensa, el perito médico y el perito cirujano plástico. Por lo que respecta al perito químico, este corroboró que en la muestra tomada a la víctima existía líquido seminal y espermático, y tomando en cuenta que esa muestra fue tomada momentos después en que la víctima señaló haber sido violada por el acusado, el dicho del perito corrobora lo manifestado por la víctima y acredita la existencia de una cópula. Sin embargo, dicho perito también refiere que encontró residuo plastificado y determinó que no había fluido vaginal por tratarse de una vaginoplastia. Lo que la defensa trató de dejar muy en claro, esto para sustentar su teoría del caso, consistente en que no existió cópula, ya que no pudo existir la introducción del miembro viril en la vagina de la víctima, porque la víctima no nació teniendo una vagina. Pero también pudimos escuchar tanto al cirujano plástico ofrecido por la defensa como al cirujano plástico ofrecido por la institución ministerial, y ambos fueron coincidentes en señalar que la vaginoplastia es una cirugía practicada en la vagina con fines estéticos. Una de sus formas consiste en realizar una neovagina cutánea, es decir, que mediante la piel invertida del pene y del escroto se crea un complejo genital femenino desde un punto de vista anatómico, como estético y funcional. Por lo tanto, la conclusión es que Ernestina tiene una vagina producto de una cirugía. Y el delito de violación que nos ocupa en este momento señala que la cópula consiste en la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente del sexo de esta, sin que especifique que este tipo penal de que la vagina a la que hace referencia tenga que ser necesariamente una vagina formada genéticamente, y no hace ninguna diferencia en que la introducción del miembro viril sea en una vagina formada por medio de una cirugía. Pero sí señala que el miembro viril se introduce en el cuerpo de la víctima, lo que se corrobora que ocurrió, ya que quedó demostrado que en el cuerpo de Ernestina se encontró líquido seminal y espermático, producto de una penetración. Además, el tipo penal establece que este acto es independientemente del sexo de la víctima. Por lo tanto, lo que la defensa trata de dejar en claro no tiene relevancia en este momento. Y la teoría del caso no tiene sustento, y por lo tanto no existe atipicidad o alguna causa excluyente de responsabilidad que libere al acusado. Por lo que, al quedar acreditados los elementos del delito de violación,
y que el acusado no actuó bajo alguna causa de justificación y quedó probada su plena responsabilidad, señores jueces, el acusado Alejandro Uriel Ramos debe ser sentenciado como plenamente responsable del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 246 del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Ernestina Crispín Palacios. Es cuanto.